¿Alguna vez has sentido que el sistema te castiga precisamente por haber hecho las cosas bien? Imagina que empiezas a trabajar siendo un adolescente, con 14 o 15 años, sacrificas tu juventud, cotizas durante más de 4 décadas sin fallar ni un solo mes, levantando este país con tus manos. Y cuando llegas a los 61 o 63 años, con el cuerpo roto y cansado, el Estado te dice: gracias por todo, pero como te vas antes de tiempo, te vamos a quitar una parte de tu pensión para siempre. ¿Sientes la rabia? ¿Sientes esa injusticia en el estómago? Pues no estás solo. Hoy vamos a hablar de la noticia que 900.000 trabajadores llevan esperando toda una vida. El Congreso acaba de votar si a eliminar este castigo, y lo ha hecho sin un solo voto en contra. Pero cuidado, porque no es oro todo lo que reluce y hay una letra pequeña que nadie te está contando. Bienvenidos a este análisis exhaustivo donde vamos a desgranar, con la autoridad de los datos y sin pelos en la lengua, ¿qué ha pasado realmente con la jubilación anticipada para largas carreras de cotización? Vamos a hablar de dinero, de política y de tu futuro. Si tienes más de 40 años cotizados, o si conoces a alguien en esta situación, lo que vas a escuchar en los próximos minutos es la información más importante del año para tu bolsillo. Vamos a empezar poniendo las cartas sobre la mesa. El debate sobre la jubilación anticipada en España ha estado viciado durante años. Nos han vendido la idea de que jubilarse antes de la edad legal es un capricho, un lujo que el sistema no puede permitirse. Pero esa narrativa es falsa cuando hablamos de personas que acumulan 40, 42, 45 o más años de cotización. No estamos hablando de alguien que ha cotizado lo justo, estamos hablando de los pilares del sistema. Sin embargo, la ley actual es ciega. La ley actual aplica lo que técnicamente llamamos coeficientes reductores. Para que nos entendamos todos, un coeficiente reductor es un recorte, un hachazo. Si te corresponde una pensión de 2.000 euros por lo que has cotizado, pero te vas 2 años antes de la edad legal, que ya roza los 67 años, el sistema te aplica un descuento que puede oscilar entre un 13% y un 21%, dependiendo de tus meses cotizados. Y aquí viene lo dramático, ese recorte es vitalicio. No es que te recorten la pensión 2 años hasta que cumplas la edad legal y luego te la devuelvan íntegra. No. Te la recortan hasta el día de tu muerte. Es una cadena perpetua financiera. La injusticia es matemática y moral. Una persona que ha cotizado 37 años y se jubila a los 65 cobra el 100%. Una persona que ha cotizado 45 años y se jubila a los 63 cobra el 85%. ¿Tiene sentido que quien ha aportado 8 años más al sistema reciba menos dinero durante toda su vejez? Evidentemente no, y esta es la batalla que la asociación Asjubi 40 lleva peleando en la calle, en los despachos y en los medios de comunicación desde hace mucho tiempo. Y por fin, el pasado 13 de noviembre de 2024, ocurrió lo impensable. El Congreso de los Diputados, ese lugar donde parece que nunca se ponen de acuerdo en nada, vivió una votación histórica. Se presentó una proposición no de ley, impulsada inicialmente por Podemos pero que recogía el clamor de la calle, para eliminar de inmediato estos coeficientes reductores en las carreras de más de 40 años. El resultado de la votación es algo que debemos analizar con lupa, porque nos dice mucho sobre el miedo que tienen los políticos a este colectivo. Atención a los números, 180 votos a favor. Aquí se incluye el bloque de investidura, pero también, y esto es clave, el propio Partido Socialista, PSOE. 170 abstenciones, protagonizadas por el Partido Popular PP y Vox. Y el dato más demoledor, 0 votos en contra. Ningún diputado, repito, ninguno, se atrevió a pulsar el botón rojo para decir no a esta reivindicación. Nadie quiso ser el que le dijera a la cara a un trabajador con 45 años cotizados que se merece el recorte. Pero aquí es donde entra la proyección de autoridad y el análisis crítico que me caracteriza, y donde me separo de los titulares fáciles. ¿Por qué el PSOE votó a favor si su propia ministra, Elma Saiz, se había mostrado contraria a la medida días antes? Esto es puro teatro político y tienes que entenderlo para no llevarte a engaño. El gobierno, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha defendido hasta la saciedad que el sistema ya es justo. Argumentan que con la reforma del exministro Escrivá en 2021 ya se introdujo un complemento para compensar a estas personas. Permítanme que me ría, con respeto pero con firmeza, de ese complemento. Ese parche,
porque no tiene otro nombre. Consistía en una pequeña cantidad económica para aquellos jubilados anticipados con más de 44 años y medio cotizados que cumplieran unos requisitos leoninos. ¿Saben a cuánta gente ha llegado ese parche? A unas 104.000 personas. ¿Saben cuántos afectados reales hay según las asociaciones? Más de 900.000. Es decir, la solución del gobierno ha dejado fuera a casi el 90% de los afectados. Por eso la ministra Saiz estaba en contra de la nueva propuesta, porque admitirla significa reconocer que la reforma de su partido fue un fracaso absoluto en términos de justicia social. Entonces, ¿por qué votaron que sí? Porque la presión social es insostenible. Porque no pueden permitirse votar en contra de los trabajadores de toda la vida, en un momento de debilidad política. Sin embargo, y aquí viene la advertencia más importante de todo este vídeo, no descorches el champán todavía. Lo que se ha aprobado es una proposición no de ley, PNL. Tengo que ser muy didáctico aquí porque es donde muchos se confunden. Una PNL no cambia el Boletín Oficial del Estado, BOE. Una PNL no es una ley vinculante que obligue al juez o al funcionario de la Seguridad Social a cambiar tu pensión mañana. Una PNL es, en términos llanos, un mandato político. Es el Congreso diciéndole al gobierno, oye, la mayoría de los representantes del pueblo queremos que hagas esto. Ponte a trabajar en ello. Pero el gobierno, técnicamente, puede ignorarlo, dilatarlo o meterlo en un cajón, como ha hecho con tantas otras PNLs en el pasado. La situación actual es de una tensión máxima. Por un lado, tenemos al Poder Legislativo, el Congreso, diciendo eliminad las penalizaciones. Por otro lado, tenemos al Poder Ejecutivo, el Ministerio y el Gobierno, diciendo, eso cuesta mucho dinero y va en contra de Europa. La excusa de siempre es la sostenibilidad y la tendencia europea. Dicen que en Europa se trabaja más años. Pero olvidan decir que en Europa no es habitual empezar a trabajar a los 14 años como ocurría en la España, de los 70 y 80. Olvidan que esas carreras de 45 años son una anomalía española fruto de un mercado laboral que explotaba a los jóvenes y que ahora quiere exprimir a los viejos. Hablemos del impacto económico real para ti. ¿De cuánto dinero estamos hablando? No son cifras abstractas. Para una pensión media alta, de alguien que ha tenido buenos sueldos en sus últimos años, el recorte del 21% puede suponer perder entre 300 y 500 euros al mes. Multiplica eso por 14 pagas. Son entre 4.200 y 7.000 euros al año que el Estado se queda por si acaso. Si vives 20 años jubilado, el Estado te habrá confiscado más de 100.000 euros de tu pensión legítima. Dinero que tú generaste. Dinero que debería estar en tu bolsillo para pagar tus medicinas, tu ocio o ayudar a tus nietos, y no en la caja común tapando agujeros de mala gestión. El argumento de la sostenibilidad que esgrime el Ministerio es falaz cuando se mira con lupa. Estos 900.000 trabajadores han sido financiadores netos del sistema. Han aportado mucho más de lo que van a recibir, incluso si se les paga el 100%. Han pagado las pensiones de sus padres y ahora quieren pagar las suyas. Decir que devolverles lo suyo rompe la caja es una confesión de que el sistema se basa en la confiscación selectiva a los más leales. Además, hay un agravio comparativo que duele y que debo mencionar. En España existen otros regímenes, como el de clases pasivas, funcionarios del Estado, que permite la jubilación a los 60 años con el 100% si se tienen 30 o 35 años de servicio. ¿Por qué un funcionario puede irse a casa a los 60 con el 100% habiendo trabajado 35 años? Y un albañil, un camionero o una administrativa con 46 años cotizados en el régimen general tiene que irse a los 63 perdiendo el 20%? No hay explicación lógica más allá de la existencia de ciudadanos de primera y de segunda. Y eso es lo que el Congreso ha votado eliminar. La abstención del Partido Popular y de Vox también merece un análisis. 170 abstenciones. ¿Qué significa abstenerse ante una injusticia así? Significa cálculo electoral. No quieren votar en contra porque saben que estos 900.000 afectados son muchos votos. Pero no quieren votar a favor porque se presentan como los gestores económicos serios y tienen miedo de las cuentas públicas. Es una postura cobarde que deja a los afectados en tierra de nadie. Sin embargo, en política, una abstención que permite que algo se apruebe es, de facto, una luz verde pasiva.
Ya no hay muro de contención. La vía está libre. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar mañana? Esta es la pregunta que seguramente te estás haciendo si estás pensando en jubilarte. Mi consejo de autoridad, basado en cómo funcionan los tiempos legislativos, es la prudencia extrema. Si estás a punto de firmar tu jubilación anticipada, si te faltan 2 meses o 3 meses, y tienes la capacidad económica y física de aguantar un poco más, mi recomendación es que esperes. No porque la ley haya cambiado ya, sino porque estamos en un momento de fluidez. Ahora que el Congreso ha hablado, el gobierno va a tener que mover ficha. Es posible que en la negociación de los presupuestos generales del Estado se incluya alguna partida o alguna modificación legal para acatar este mandato. Si te jubilas hoy con la ley actual, te comes el recorte. Y aunque luego cambien la ley, la retroactividad, que te devuelvan lo de atrás, es muy difícil de conseguir jurídicamente. Por otro lado, si tu situación es insostenible, si estás en el paro, si se te ha acabado el subsidio o si tu salud no te permite trabajar ni un día más, jubílate. No hipoteques tu salud por una promesa política que puede tardar meses o un año en materializarse. Pero hazlo sabiendo que, una vez firmes, tendrás que unirte a la lucha para que, si la ley cambia, se aplique también a los que ya están jubilados. Porque esa es la segunda parte de la batalla: la retroactividad o el recálculo para los que ya sufren la penalización. La PNL aprobada habla de eliminar los coeficientes, y el espíritu es de justicia total, pero la letra pequeña de la futura ley será donde intenten recortar gastos. Hay que estar muy atentos a la reacción de la Seguridad Social en las próximas semanas. Seguramente intentarán de enfriar el ambiente sacando informes catastrofistas sobre el coste de la medida. Dirán que cuesta miles de millones. Dirán que Bruselas nos mira mal. No te dejes asustar. El dinero de las pensiones sale de tus cotizaciones, y si hace falta, de los presupuestos del Estado vía impuestos, como dice la ley. La suficiencia de las pensiones es un mandato constitucional, no una hoja de Excel. Quiero hacer hincapié en el perfil humano de esta tragedia burocrática. He leído cientos de comentarios de personas que me dicen: tengo 62 años, empecé a los 14 en un taller, tengo artrosis, no puedo más, y me quitan 400 euros si me voy. Me obligan a arrastrarme al trabajo 2 años más. Eso no es un sistema de bienestar. Eso es un sistema de tortura laboral para la clase trabajadora más veterana. La aprobación de esta PNL es un reconocimiento de tu dolor. Es la primera vez que las instituciones te dicen: tienes razón. Pero tener razón no basta. Hace falta tener el BOE. Por eso, desde aquí, hago un llamamiento a no bajar la guardia. Las asociaciones como Asjubi 40 han conseguido esto gracias a no callarse. Ahora es cuando más ruido hay que hacer para que el gobierno no meta esta PNL en un cajón. Comparte esta información, habla con tus compañeros, presiona a tus representantes locales. Porque si se olvidan de esto, si dejan que pase la marea, volveremos a la casilla de salida. El escenario más probable a corto plazo es que el gobierno intente una solución intermedia. Quizás no eliminen los coeficientes para todos de golpe, quizás empiecen por los de más de 45 años, o quizás reduzcan la penalización sin eliminarla del todo. No es lo que se ha votado, pero es el modus operandi habitual de la política, el regateo. Tienes que estar preparado para leer la letra pequeña de cualquier anuncio que hagan. No te quedes con el titular del telediario. Recuerda también que esto afecta a las jubilaciones voluntarias e involuntarias. Durante mucho tiempo se protegió un poco más a los que venían de un despido, involuntarias, pero se castigaba con saña al que se iba porque no podía más, voluntarias. La PNL busca acabar con esa distinción cruel para las largas carreras. Si tienes 40 años cotizados, no importa por qué te vas, importa que ya has cumplido con creces. Ese es el cambio de paradigma. Se acabó el mirar el motivo de la salida, hay que mirar la mochila de aportaciones. En conclusión, estamos ante un terremoto político. El muro de las penalizaciones tiene grietas enormes. 180 votos a favor y 0 en contra es un mensaje demoledor. Pero el edificio aún no ha caído. La ley sigue vigente hoy. Las penalizaciones siguen vigentes hoy. La esperanza se ha encendido, pero la realidad administrativa aún es fría y dura. Tu papel ahora es mantenerte informado y no precipitarte.
No te creas los bulos de mañana ya cobras el 100%. Eso es mentira. Pero tampoco te creas a los agoreros que dicen que esto nunca pasará. Ya ha pasado el primer filtro, el más difícil, el consenso político de que la situación actual es injusta. Ahora falta la ejecución técnica y presupuestaria. Sigue atento a este canal, porque en cuanto haya un movimiento del Ministerio, en cuanto se publique un borrador de ley, en cuanto esa PNL se transforme en un articulado legal, seré el primero en desgranártelo punto por punto. Porque tu pensión no es un regalo, es tu vida convertida en salario diferido, y nadie tiene derecho a recortarla impunemente después de 40 años de esfuerzo. La justicia está más cerca, pero el último kilómetro siempre es el más difícil. Paciencia, vigilancia, sobre todo, dignidad. Porque si algo tienen los trabajadores con más de 40 años cotizados, es dignidad para dar y regalar. Y esa dignidad es la que, al final, va a obligar al sistema a doblar la rodilla. Nos vemos en el próximo análisis, porque esto no ha hecho más que empezar.